Hola a todos, mi nombre es Adlin López, vengo desde Cuba. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a este curso virtual. Hoy hablaremos de la implementación práctica de niveles de referencia para diagnóstico en medicina nuclear. Un saludo para todos. Hablaremos brevemente de los niveles de referencia diagnóstico, qué métricas se pueden utilizar y cómo establecer los niveles de referencia diagnóstico tanto locales como regionales y nacionales dentro de la medicina nuclear. Como ustedes saben, y ya explicó el doctor Mario Marengo anteriormente, los niveles de referencia para diagnóstico es aquel nivel de investigación para identificar niveles inusualmente altos o bajos de la exposición al paciente. Y por supuesto, una vez que se detecta que estos niveles son inusualmente altos o bajos, se requiere una revisión local si se excede constantemente o si se encuentra por debajo, de forma que esto pueda afectar o no la calidad del diagnóstico por imagen. Es decir, es exactamente un nivel para investigar, no es un límite de dosis o un límite que se relaciona con la dosis. Por eso, los niveles de referencia para el diagnóstico deben estar siempre basados en información que sea bien representativa del país o de la región, considerando siempre los distintos tipos de equipos que se tienen en el país y de las características de los radiofármacos que se emplean, también de las indicaciones más frecuentes y de los problemas de salud que tiene la población. Los escenarios entre un país y otro pueden ser totalmente diferentes. Es muy claro que el concepto de nivel de referencia para diagnóstico está establecido en un paciente típico, es decir, o en un paciente adulto estándar, que uno lo define a través de su masa como ese adulto de 70 kilogramos más o menos 20 kilogramos, o para niños por diferentes grupos de masa, tamaño o edad, pero siempre definido sin ambigüedad. ¿Por qué? Porque los pacientes que no caigan dentro de ese rango no deben tomarse en cuenta a la hora de analizar la muestra, precisamente porque pueden traer una dispersión que no caracteriza a ese paciente típico. El tamaño de la muestra es algo que es muy importante definirlo al principio de establecer los niveles de referencia diagnóstico, sobre todo locales. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que se escoja un número de pacientes que dé confiabilidad a la medida que se está estableciendo como referencia. La literatura dice que entre 20 y 30 pacientes para exploraciones no complejas es suficiente. La ICRP recomienda entre 20 y 30, pero lo más importante es la estabilidad de las mediciones que estamos obteniendo y tener en cuenta que estos valores que se van de rango pues simplemente no son la referencia típica. Desde el punto de vista estadístico, para establecer fundamentalmente niveles de referencia diagnóstico nacionales o regionales, se recomienda un mínimo de 100 pacientes, es decir, muestras suficientemente grandes que consoliden este número estadístico. Ahora bien, podemos definir una metodología para establecer los niveles de referencia diagnósticos de forma local. La primera, es crear un grupo de trabajo con los implicados y motivados en la tarea. Después establecer las prioridades según las indicaciones, qué frecuencia tienen y por supuesto con un ranqueo de la dosis de radiación. Después definir cómo se van a registrar los indicadores de dosis específicos en las muestras, que pueden ser, como hemos hablado, entre 10 y 30 pacientes típicos, sometidos por supuesto a la misma exploración médica y que tengan las indicaciones clínicas seleccionadas. Después de esto, por supuesto, analizar los resultados con una métrica estadística que puede ser o bien el percentil o bien la mediana, según el caso, y después vamos a comparar esos resultados estadísticos con valores que se encuentran en la literatura, de manera que podamos obtener un indicativo de qué rápido y qué urgente puede ser optimizar la técnica en cada caso. Si los valores se hallan por debajo del nivel de referencia recomendado, eso no significa que el desempeño sea satisfactorio, como hemos explicado, sino que hay que revisar las técnicas de exploración y si se están obteniendo los resultados clínicos determinados. Si los valores se encuentran por encima de los niveles de referencia recomendados, pues entonces claro que va a existir una necesidad más urgente de investigar si los cambios se justifican o no, o si simplemente es, por ejemplo, que nos estamos extendiendo con la CT
y el DPL, por ejemplo, es mucho mayor que el esperado, precisamente porque no se elige correctamente la región anatómica objeto de estudio. Y por supuesto, después que ya se ha estudiado la forma en que se debe optimizar las dosis, pues entonces volver a evaluar esos niveles de dosis frecuentemente, de manera que se pueda verificar que la optimización que se ha realizado se sostiene en el tiempo y además es correcta. Otra cosa muy importante, que es en el caso de la metodología para establecer niveles de diferencia regionales o nacionales, es que estos deben establecerse a través de encuestas nacionales a gran escala o regionales a gran escala. ¿Por qué? Precisamente a partir de estudios locales que se relacionen directamente con algo representativo de lo que sucede tanto en equipamientos como en enfermedades dentro del país. Y fíjense que esto es algo a tener muy en cuenta si uno va a adoptar los valores que se han generado por otros países o en otros estudios. Y es precisamente porque, como habíamos dicho, hay una dependencia significativa de las características tecnológicas, de la formación del personal, de las indicaciones clínicas más frecuentes y por supuesto de las características de los radiofármacos que se emplean en el país. Y por supuesto aquí hay otro problema serio, que es cómo hacer para poder registrar y recolectar los datos de una encuesta de alto porte, como pueden ser lo que se requiere a nivel nacional o a nivel de una región o provincia de un país. Y fíjense que aquí se pueden registrar los datos de forma manual o de forma manual dentro de plantillas automatizadas, como puede ser una plantilla Excel, que es muy simple, y lo ideal es un registro de forma automatizada. ¿A partir de qué? De la propia estructura DICOM que tienen los estudios imagenológicos. Y por supuesto, esto más óptimo todavía es si existe algún programa que pueda gestionar de forma independiente las imágenes dentro del sistema de información previsto por el hospital. Ahora bien, no siempre esto es posible. La realidad es que el formato DICOM dispone de la información relacionada con la dosis dentro de su propio cabezal, e incluso existen ya algunos fabricantes que han establecido un fichero propio para reportar la dosis que producen sus propios equipos, y de esta manera incluso ya han trabajado en registrar y reportar las dosis de forma paciente específica, de manera que se puedan en el futuro ir acumulando o ir trazando las dosis de radiación a partir de estos sistemas. Incluso existen también algunos sistemas de alerta para, de forma individualizada, indicar cuando un paciente ha recibido múltiples exposiciones médicas y registrar o hacer una alarma sobre las dosis que posee. Y fíjense que si uno revisa la literatura va a encontrar un conjunto significativo de artículos ya explicando los resultados que se han venido obteniendo con estos sistemas de registro autómato. Aunque lamentablemente esto no siempre es posible y por supuesto son sistemas muy costosos que requieren una uniformidad significativa de los sistemas de registro, que no siempre son posibles en la práctica. Por eso uno puede disponer de sistemas de recopilación de datos que pudieran incluso llegar a ser independientes para poder registrar la dosis, a partir de reseccionar y extraer automáticamente la información del propio objeto DICOM, recibir las imágenes y extraer la información contenida dentro de los metadatos de las imágenes DICOM, y también se pueden realizar algún tipo de capturas secundarias generadas por la modalidad y extraer la información a través de sistemas de gestión externos a estos megadatos. Y fíjense que es algo que nosotros podemos lograr en la práctica en los sistemas donde tenemos disponible la imagen DICOM. ¿Con qué objetivo? Con obtener esa información de forma automática y disminuir el riesgo de errores en caso de monitoreo. Hemos hablado de la forma de tipificar los niveles de referencia diagnóstico y hemos dicho que vamos a utilizar descriptores estadísticos para
poder establecerlo. De manera que el más usado en el caso de lugares donde solamente existe un equipo para desarrollar determinada técnica que se está estudiando es la mediana. Y la mediana, por supuesto, es una de las medidas de descentralización estadística donde simplemente se colocan todos los valores obtenidos en orden creciente y la mediana es aquel que ocupa la posición central. Y aquí ven un ejemplo de una distribución de actividad y observen que el valor central está establecido en rojo y es la posición del centro de esa distribución de actividad. Y este valor de mediana es el que se recomienda en el caso de que hay solamente un equipo a tomar en cuenta. El percentil, que es el método más usado y recomendado incluso para generar niveles de referencia diagnósticos en centros donde ya hay más de un equipo, 2, 3 equipos, incluso ya para regionales y nacionales, es este parámetro percentil. Pues el percentil en estadística es el parámetro que indica el porcentaje de individuos de una distribución que tienen un valor inferior a él. Y es una medida, por supuesto, de posición. En este caso vamos a usar casi siempre el percentil 75, o el 75% percentil, como se dice de forma coloquial. Es un número que va a superar el 75% de los datos de la distribución estadística obtenida. Y también se dice que los percentiles se llaman centiles, o sea, se pueden expresar de ambas maneras. Y fíjense que acá está toda la formulación estadística. Este es el análisis del 75 percentil y el 50 percentil de la distribución que vimos anteriormente. Y fíjense la diferencia entre el valor medio o promedio, entre la mediana y el percentil 75, que en este caso, si esto fuera una distribución de varios equipos, sería el valor que utilizar. Y precisamente el 75 percentil es la unidad que en general se recomienda para establecer los niveles de referencia de diagnóstico en las diferentes tecnologías. Aquí está el ejemplo, lo pueden revisar después con calma, de la manera en que se procesan los datos. Resumiendo, si vamos a obtener los niveles de referencia de diagnóstico, la primera cosa que tenemos que hacer es crear un grupo de trabajo suficientemente bien representado por las personas que están implicadas. Después se va a establecer las prioridades según indicaciones, frecuencia de los exámenes y por supuesto las dosis que reciben los pacientes. Después se van a establecer los tamaños de las muestras y los datos que se van a recolectar. Después se debería recolectar y revisar la data que se ha obtenido para después ser sometida a un análisis estadístico adecuado. Esa estadística debe, por supuesto, ser suficiente para garantizar la confiabilidad de los resultados. Y, por supuesto, en cada uno de los casos, analizar, eliminar algunos datos que no se comportaron de la manera esperada y decidir si se va a utilizar la mediana o el 75% percentil según el caso concreto que se esté analizando. Y, por supuesto, después va a venir la revisión, la aprobación y el establecimiento del nivel de referencia para cada caso, y después por supuesto se va a establecer la revisión periódica de los niveles de referencia diagnósticos que se establecieron. Ahora bien, ¿cómo se emplea esto en la práctica? ¿Cómo se desarrolla esto en la práctica? Para explicar cómo se desarrolla esto en la práctica, vamos a utilizar la generación de unos niveles de referencia local para el diagnóstico en un caso de SPECT-CT, donde en el caso del SPECT vamos a tener como magnitud dosimétrica la actividad y pudiera ser también la actividad por kilogramo de peso en el caso del PET, y en el caso del CT vamos a usar las magnitudes correspondientes al índice de Kerma volumétrico, conocido también como CTDI-Vol, al producto Kerma-longitud, comúnmente denominado también producto dosis-longitud, y bueno, se pudiera también en este caso utilizar el estimado de dosis por tamaño, grosor específico, que no es la magnitud más extendida, pero que realmente es muy representativa y los estudios están mostrando muy buenos resultados con ella.
Ahora bien, veamos qué sucedería con un equipo para solo adultos en el caso de una gammagrafía ósea. Es decir, estaríamos estudiando un servicio simple de cualquiera de nuestros servicios de medicina nuclear donde se realicen gammagrafías óseas. Pues fíjense que en este caso se va a seleccionar una muestra de 30 pacientes que se sometieron en un tiempo determinado a gammagrafía ósea. Fíjense que el promedio de la talla, de la edad y de peso se calcula y es la que refleja el paciente promedio y la desviación estándar de cada una de estas magnitudes. Y fíjense que en este caso, si uno hace un análisis puro, sin tener en cuenta algunas magnitudes que pueden estar en los dos extremos de la muestra, uno va a obtener una mediana y un rango mínimo y máximo de actividad. Y fíjense que si uno desarrolla, saca los extremos de la muestra que podían estar caracterizando a poblaciones no típicas dentro de los adultos, en este caso ese valor pues sería discretamente más pequeño. Y este es el caso de cómo se procesaría un estudio dentro de un servicio simple de medicina nuclear. Acá está cómo se establecen los niveles de referencia diagnóstico para gammagrafía ósea en adultos en un servicio que va a tener dos equipos. Es decir, vamos a pensar que puede tener una cámara de doble cabezal y puede tener una cámara de un solo cabezal. Y ambas realizan durante la rutina gammagrafías óseas. Fíjense que en este caso, aquí van a tener un hospital con dos equipos y van a observar cómo se realiza el análisis estadístico utilizando ¿qué cosa? El 75% percentil. Y observen el valor de actividad calculado a partir de este estadígrafo. Observen cómo se obtendrían los niveles de referencia de diagnóstico para la gammagrafía ósea utilizando 5 hospitales de 8 que tiene una determinada región del país. Y fíjense que la muestra fue realmente alta. Miren que se obtuvo una muestra de 635 pacientes y observen que el 75% percentil es una actividad bastante mayor que la observada en los dos casos anteriores. Y fíjense que es algo representativo. Observen que aquí vamos a comparar los resultados obtenidos por los norteamericanos, es decir, la Asociación Americana de Radiología, en unión con la APM, etcétera, sobre los niveles de actividad de medicina nuclear y de imagen molecular. Y fíjense que acá los niveles que ellos obtienen para un 75% percentil es discretamente mayor, es casi 100 megabecquerels mayor que la obtenida para esta provincia del país. Y esto es de la manera en que se deben realizar los análisis. Eso no significa que lo estemos haciendo bien. Esto pudiera, entre otras cosas, significar que nuestra población pesa menos, que estamos aplicando técnicas de optimización de dosis a partir del peso corporal de los pacientes, etcétera. Y por eso les decía que el análisis de estos resultados pues es realmente importante, que se manejen todos los actores y toda la información que se posee como tal. Y explicaremos ahora qué fue lo que hicimos con el CT. Bueno, realmente desarrollamos una herramienta que hace lectura automática del cabezal DICOM y obtiene la información contenida que se relaciona con la dosis de radiación de los metadatos de la misma, y a partir de ahí, por supuesto, se obtiene las métricas relacionadas con la dosis que necesitamos para estimar. Por supuesto, esto es algo que si no se tiene un lector automático o no se tiene un sistema de registro de dosis, se puede realizar también de forma manual consultando la información del fichero DICOM que nos provee el fabricante dentro de su sistema de procesamiento. Miren aquí los resultados. Observen tanto el CTDI-VOL como el producto dosis longitud como el estimado de dosis paciente
específico o grosor específico del paciente. Se utilizaría en este caso la mediana porque estamos usando la información proveniente de un solo equipo, y miren la combinación de los dos niveles de referencia establecidos de forma local, tanto el de el radiofármaco como el de la dosis de CT. Aquí le ilustramos algunos niveles de referencia diagnóstico que están establecidos en la literatura. Este es el caso de la Sociedad Inglesa, y observen cómo aparece el 25% percentil, la mediana, y el nivel de referencia diagnóstico establecido para cada una de las pruebas. Y fíjense que acá solamente estamos mostrando el caso cardíaco. Observen la cantidad de formas químicas, la cantidad de radionúcleos y los tipos de procedimientos a los cuales se refieren estos niveles de referencia diagnósticos. Este es otro ejemplo, es una comparación de diferentes países que han establecido sus niveles de referencia para el mismo tipo de examen, y observen cómo se pueden encontrar diferencias significativas entre un país y otro. Y fíjense que están expresados en muchos casos como el percentil 75. Acá les traje como ejemplo los niveles de referencia diagnóstico de CT en técnicas SPECT-CT en 3 países importantes: Australia, Japón y el Reino Unido. Observen las diferencias que existen, por ejemplo, los BPL entre un mismo procedimiento y otro entre los diferentes países. Lo mismo sucede acá en el CT de las técnicas SPECT-CT, y eso se los traje a modo de ilustración para que vean la variabilidad que se puede encontrar entre las diferentes regiones producto de la práctica clínica. Y de ahí la importancia de establecer de forma individualizada los niveles de referencia de dosis para cada país o región. Y ya para terminar, es un artículo muy interesante de cómo los niveles de referencia diagnóstico pueden jugar un papel importante en la optimización de dosis dentro de un país, y lo traje precisamente por la importancia de sus conclusiones, en las que arroja la importancia de establecer los valores de referencia en coordinación con todo el personal, de la necesidad de capacitación y de coordinación entre las diferentes partes interesadas, y por supuesto de cómo se necesita más conciencia sobre la configuración y el uso de los niveles de referencia diagnósticos, y cómo es importante la participación de los organismos profesionales y de los individuos en el establecimiento de los mismos en función de concientizar su valor y su utilidad. Y a modo de conclusión, podemos afirmar que establecer los valores de los niveles de referencia diagnóstico requiere de personal capacitado, así como la coordinación y colaboración entre todas las partes interesadas. La obtención de estos niveles de referencia de dosis está marcada por el escenario nacional y es además dinámica, es decir, que por eso requiere un trabajo arduo y requiere revisiones periódicas. Además de eso, los niveles de referencia diagnóstico constituyen, sin duda, un elemento clave para la optimización y una herramienta eficaz para evaluar la práctica dentro de nuestros hospitales. Muchas gracias por la atención y esperamos que le haya sido de utilidad esta charla. Acá le dejamos la bibliografía que hemos ido mencionando, y muchas gracias por la atención.